La seguridad es el tema que más preocupa al venezolano. ¿Cómo puede el ciudadano participar en tratar de reducir este delito que nos afecta a todos los venezolanos sin distingo político? Y aquí precisamente tenemos una de las soluciones. Hablábamos en el negro anterior justamente de cómo se puede aplicar políticas micro, porque a veces cuando el Estado aplica políticas macro se pierde en el camino y al final ninguna se ejecuta. Tenemos en pantalla, y lo vamos a ver ahorita, un plan de movilidad segura que ustedes realizaron, que es zonificado, ¿no? Cuéntanos un poco de qué se trata esta iniciativa para que la gente entienda que este es un problema que se tiene que atacar desde lo más pequeño hasta lo más grande. Es correcto. Hay que atacarlo multifactorialmente. Entonces, fíjate, ¿qué es lo que ocurre? A veces nos incursionamos en proyectos faraónicos y quedamos en el camino. Entonces, uno de los temas de las estrategias es de soluciones, tomando en contexto este programa, soluciones muy micro, entre comillas, donde, por ejemplo, en este caso, que es movilidad segura, un nombre para hacer contexto, ¿qué ocurre ahí? Ahí tenemos esa ruta, una ruta difícil, por decir, la principal de Los Chorros, una ruta complicada. Cuando intervenimos... Complicada a nivel de iluminación. Iluminación, asfaltado, inseguridad, señalización. Entonces la idea es que, digamos un ejemplo específico, que la alcaldía intervenga con todos sus factores, con todos sus recursos, de una manera integral. ¿Qué significa? Asfaltado, iluminación... Ahí lo tenemos en pantalla para leerlo tal cual con los puntos que tenemos allí. Sí. Asfaltado, iluminación... presencia policial, ya sea con vehículo, con patrulla, con bicicleta, ¿ok? Entonces tenerlos... Consolidar ese esquema de una manera integral, quitar los obstáculos, por ejemplo, kioscos, de manera que el tráfico fluya bien, un buen semáforo. Entonces, si nosotros toda la energía de la alcaldía, la gobernación, lo ponemos, podemos hacer que esa vía sea segura. Entonces, eso es algo un concreto de una política pública con toda la energía a resolver. Una vez que consolidemos esa ruta, podemos replicarlo y podemos ir poco a poco, ir ganando esos espacios públicos que hemos perdido. Entonces eso es parte de la solución, una visión integral para atacar la problemática. Fíjate que parte de lo que ustedes proponen es, ahí lo tenían, la remuneración del policía, también lo que tiene que ver la valoración de la autoridad. Fíjate que el venezolano ha perdido un poco la confianza en esa autoridad y lo vimos recientemente en el caso del Rodeo 1, cómo, se ha perdido ese respeto a la autoridad de la institución policial. ¿Cómo podemos nosotros comenzar o cómo puede comenzar el Estado a recuperar esa confianza, que el ciudadano realmente confíe en su autoridad policial, desde el punto de vista ejecutivo, pero también desde el punto de vista municipal, regional? Este es otro factor clave, tiene que haber confianza, porque una de las cosas es que haya denuncia, pero tú vas a denunciar si tú confías que ese organismo va a hacer algo al respecto. Y la denuncia es el primer paso para combatir la impunidad, sin duda alguna. Claro, porque ellos necesitan saber dónde están ocurriendo los incidentes. Entonces el tema de confianza hay que trabajarlo, hay que desarrollarlo. Yo creo que eso pasa por un tema de voluntad política, que se menciona mucho, pero creo que es una pieza fundamental en toda esta estrategia que estamos montando. Entonces, tiene que haber buenos mecanismos de comunicación. Estoy viendo que muchos policías hacen acercamientos vecinales, ¿okay? Tener presencia. Es un tema, no es fácil, pero hay que hacerlo. Entonces, a medida que haya esa confianza, hay un acercamiento, la ciudadanía también se va a ir apoderando, que es otro tema que mencionaste antes, que es muy importante que se vaya apoderando de esos espacios públicos que hemos dejado a la delincuencia. A medida que nos vayamos apoderando, considero que los indicadores de inseguridad van a disminuir, entre otras cosas. Hablando de los indicadores, fíjate que una de las propuestas de crear este control como infraestructura, pero también descentralizado a nivel de políticas públicas y prevención de seguridad, tiene que ver con los indicadores. Ustedes buscan que el impacto sea directo a disminuir esos indicadores. ¿Pero de qué indicadores hablamos? Si, por ejemplo, el ciudadano no tiene acceso a una información que debería ser pública de cifras oficiales, o de cifras por lo menos que sean certeras, sino que más bien ha tenido que recurrir a otros organismos que son cifras extraoficiales y que al final pues se mencionan tímidamente porque no está comprobado que sean realmente ciertas. Sí, efectivamente, dentro de la estrategia nuestra es impactar los indicadores. ¿Y por qué ese tema? Porque muchas veces nos vamos por las ramas, tipo de tecnología, qué ideología. Entonces, al nosotros estar concentrados en los indicadores, lo que significa que todo nuestro esfuerzo va a estar orientado a reducir ese indicador, véase número de homicidios, número de transportistas asaltados, número de violaciones, etcétera. Los indicadores que definamos, toda esa energía, todas esas decisiones, todos esos proyectos a impactar los indicadores. ¿Pero cómo se construye esa data? Esa data la vas recibiendo de diferentes organismos, ¿ok? En base a encuestas, consultas, estudios, investigaciones, vas alimentando denuncias, inteligencia, lo vas alimentando. En este caso hay una propuesta que comenzó recientemente por el concejal Freddy Guevara, que se llama Observatorio de la Violencia. Otra vez, en un espíritu de rescatar lo que hay y en un espíritu de cooperación, él convocó a las diferentes ONGs
que se encuentran en Venezuela, con diferentes áreas de especialidad, las convocó, hizo un convenio con cada una de ellas para que le suministren información. Y él, como Observatorio Venezolano de la Violencia, transmite y divulga esa información en las diferentes áreas. De esa manera se tiene como una data que además puede ser tomada como oficial, porque estamos hablando que Freddy Guevara es concejal metropolitano. Es correcto. Me imagino pero que en todo caso se menciona la fuente y de manera que podamos trabajar qué está ocurriendo, de manera de estar evaluando qué es lo que estamos impactando. Cómo en el momento 0 comenzamos a ver esta situación, en el momento 1 transcurrió un tiempo, cómo impactamos esa política que hemos implementado. Entonces este observatorio me parece que es una muy buena iniciativa dentro de estrategias de cooperación, dentro de estrategias de confianza que tiene que haber y voluntad política para sumar a todos estos actores. Fíjate también el tema de la valoración. Aquí hay una cultura, pasada mucho en Colombia, y es la valoración positiva que se tiene de una persona que tenga arma. El que tiene arma tiene más poder, el que comete delitos tiene más poder. ¿Cómo cambiar esa valoración que se tiene a las personas que portan armas? Claro, eso es otro tema dentro de la cultura ciudadana, valores que hay que cambiar. En el caso de Colombia, que menciona que es otro caso muy interesante, que nosotros hemos hecho un esfuerzo de estudiar, porque creo que de ahí podemos aprender muchas cosas. Y tiene el caso de seguridad democrática a nivel Uribe, a nivel nacional, y las políticas que se han implementado a nivel de alcaldías, con Antanas Mocus, Sergio Fajardo, y ellos han hecho un esfuerzo importante en Medellín para cambiarle esa mentalidad, para llevarle la ciudadanía a esos barrios. Eso se hace construyendo movilidad, que la persona se pueda salir de ahí y llegar a la ciudad, haciendo bibliotecas de manera de quitarle esas ideas y mostrarle al mundo. Entonces es un proceso educativo. Por eso que hace falta intervenciones sociales. Entonces, porque el tema de seguridad es seguridad y convivencia ciudadana. Tenemos que verlo como un paquete. Entonces, el tema de educación, el tema cultural, es algo fundamental en esta estrategia. Fíjate que a eso me quedé. Generalmente siempre se piensa que quizás, por ejemplo, el aumento de la pena, la parte punitiva, es una forma de poder prevenir el delito. Es decir, para que el delincuente no cometa delitos y sabe que a la pena que se tiene que enfrentar, prefiere no hacerlo. Pero, ¿qué pasa con la prevención? Porque esto es un trabajo que viene de antes. ¿Cómo hacer que el ciudadano, que un joven, no caiga en el delito? Es decir, que tenga programas educativos, que tenga programas culturales. ¿Cómo comenzar a construir eso específicamente en Venezuela? ¿Por qué en Medellín se pudo lograr y, por ejemplo, en Caracas no se ha podido lograr esto? Otra vez, yo creo que entra dentro del tema de políticas públicas, de tener una visión holística, una visión integral. Ahí el exalcalde Sergio Fajardo hizo una propuesta integral, donde intervino de diferentes facetas. Recientemente entregó un libro que se llama Laboratorio Medellín, 10 buenas prácticas, 10 prácticas vivas, donde ahí nos muestra el tema de las bibliotecas, el tema de movilidad, el tema de seguridad, educación, o sea, todo un paquete de manera de darle oportunidades, porque ese joven, es verdad que le das la pena como disuasivo, pero lo que ocurre muchas veces, ese joven no tiene alternativas. Entonces, darle oportunidades, incluso, que él vea otras posibilidades. Y creo que es un caso interesante, y por eso que el laboratorio vivo, me gustó mucho el nombre, estás viendo en acción como una de las zonas más peligrosas, que era Comuna 13, hoy en día es una zona turística. Medellín, sí, Medellín era una de las ciudades más violentas de la región, y hoy, aunque su paz es frágil, se respira tranquilidad. Ojalá que Venezuela pues pueda llegar a eso. Nosotros vamos a hacer una pausa, Samuel, pero al regreso quiero hablar de la voluntad política. ¿Es necesaria? Por supuesto que es necesaria, pero ¿cómo se puede comenzar a que haya diálogo en un tema que no tiene distingo político, que afecta a todos los ciudadanos por igual? Nosotros vamos a hacer una pausa, pero antes los voy a dejar con los testimonios de lo que más le preocupa a la gente, lo que más le preocupa al venezolano, sin duda alguna, el tema de la inseguridad. Que se acabe, por lo menos acabar con la delincuencia, que es lo primordial, que es lo que está dañando el país. A veces no conseguimos los repuestos de las motos, por eso creo que roban muchas motos y no debería ser. Han robado 3 veces, trabajando una carrera. Estamos viviendo una zozobra donde estamos a la merced de la delincuencia. La delincuencia en que hay así, no pueden tener la libertad así de salir. La seguridad. Me robaron el celular, me han intentado robar varias veces, pero me robaron el celular por mi casa un domingo a las 4 de la tarde. Me robaron hace como 2 meses en una camionetica en la California.